Buenas a todos, familia, aquí estamos en otro video del canal y hoy vamos a hablar de la Juventus. Hoy toca la Juventus, la parte derecha del set. Sí, es importante, son temas importantes los que voy a tratar hoy, darles mi opinión de la actualidad de la Juventus y compartirles lo que he venido diciendo en videos anteriores y quizás explicarlo un poco mejor. También responder esa pregunta de si lo que vimos a inicio de la temporada, esos dos primeros partidos de la temporada contra el Parma y contra el Genoa, ¿fue una ilusión o es la verdadera Juventus? Vamos a ello, vamos a comenzar analizando las palabras de Igor Tudor en la rueda de prensa posterior al partido contra el Atalanta. Bien, en la rueda de prensa el entrenador Igor Tudor habló de Segrova, de cómo es un jugador recién llegado que está entrando poco a poco luego de estar tanto tiempo sin jugar. También habló de Bremer y Cabal, de su situación en cuanto a las lesiones, pero yo me quiero detener en las palabras que dijo cuando le preguntaron del análisis del partido, qué pensaba del partido a grandes rasgos, y dijo lo siguiente: el primer tiempo es el mejor juego que he visto de la Juventus desde que estoy entrenando al equipo. O sea que, según Igor Tudor, el primer tiempo de la Juventus contra el Atalanta fue de lo mejor que ha visto desde que está entrenando al equipo. Y bien, yo aquí me quiero detener enseguida porque ya me cansé, es algo increíble. Yo no puedo aceptar esta situación con Igor Tudor porque me parece estar escuchando a Ronald Koeman cuando entrenaba al Barcelona y era noveno en la jornada 12 y en una rueda de prensa decía: esto es lo que hay. Me parecen estas palabras de Igor Tudor muy similares a aquellas de Ronald Koeman, como de estar justificando lo mal que está jugando la Juventus, o ni siquiera, no quiero decir lo mal que está jugando la Juventus, es simplemente no está jugando. Es un equipo perdido en el terreno de juego, un equipo confundido con ideas tácticas que no entiende nadie, jugadores que deambulan por el terreno de juego y con los que el entrenador continúa a insistir, esperando un despertar que no acaba de llegar. Y sí, yo me cansé porque en el video anterior que hice de la Juventus analizando justamente el partido contra el Atalanta, defendía al entrenador, defendía a Igor Tudor porque desde mi punto de vista, mi manera de entender el fútbol, está en una situación bastante difícil porque está tratando de levantar, hacer muchísimo más, sacar agua en el desierto, porque con el equipo, digamos, construido, esta plantilla construida como está, es una plantilla que tiene muchos huecos en posiciones claves, sobre todo en el centro del campo, como ya he adelantado en anteriores videos. Y sí, tengo que, para matizar, no es tiempo de hacer, digamos, apresurados, no es un tiempo de procesos, culpabilidad para tratar de crear un ambiente mucho más tóxico del que ya se vive en el entorno Juventus, y también porque sería bastante cruel juzgar a un entrenador que ha dado tanto a la Juventus, que llegó en un momento difícil de la temporada pasada y que logró al final de la temporada clasificarse para la Champions, logró también un buen papel en el Mundial de Clubes. Pero ya quiero decir ya como la pienso. Quiero decir que es casi ya un año que está Igor Tudor en esta Juventus y el equipo no tiene ninguna señal de identidad propia, no tiene ninguna claridad en su juego, no se le ven dinámicas, no se le ven automatismos que ya deberían existir, al menos en lo mínimo deberían existir automatismos en un equipo que lleva entrenando y que ese cuerpo técnico está ya con ese equipo y con la mayor parte de los jugadores, porque sí, hubieron algunos cambios, llegaron muchos jugadores, sobre todo en ataque, pero el 80% de la plantilla del 11 titular estaba ya el año pasado y ya Igor Tudor los conoce, ya pudo compartir con ellos
prácticamente mitad de una temporada, incluyendo el Mundial de Clubes, y lo que va de esta temporada estamos hablando de más de 6 meses. Esta Juventus está bien lejos de poder competir a tú con los grandes contendientes al título de Italia. Se ha dicho el Inter, se ha dicho el Nápoles e incluso ahora el Milan, que después de este inicio de temporada con 5 victorias consecutivas está ya, digamos, en los primeros puestos de clasificación. Con el Parma y con el Genoa. Ilusión o realidad de esta Juventus que parece ir en una espiral, haber entrado en una dinámica bastante negativa, no solo en cuanto a resultados, sino también por el juego que está ofreciendo. Y es que todo inició en el Mundial de Clubes. En ese torneo, que fue un torneo prácticamente de pretemporada, pero sirvió al entrenador y al cuerpo técnico para continuar sentando las bases de lo que se suponía que debería ser esta próxima temporada. Y nos convencieron, al menos a mí me convencieron. La Juventus del Mundial de Clubes me convenció de ser un equipo luchador, un equipo compacto, un equipo convencido de ser la Juventus y de estar, digamos, preparado para afrontar una temporada grande como se esperaba, dejando de parte también los posibles fichajes que podían llegar en aquel momento, que ya se hablaba de lo que podía llegar. Pero esto es importante también apuntarlo, que yo pensaba que esta Juventus ya había aprendido de los errores de la temporada pasada, que se caracterizaron por una mediocridad que llevaba de un empate prácticamente insulso a otro, con un juego muerto, un juego aburrido, un juego que no transmitía nada al espectador. Y a confirmar esta teoría que me había creado en mi mente, fueron los 2 primeros partidos de la temporada que la Juventus logró sacar sin muchos problemas, gracias sobre todo a la solidez defensiva, pero no solo una solidez defensiva, sino a ser compactos como equipo, porque más allá del cortocircuito ofensivo que se podía ver en algunas ocasiones con jugadores que no sabían cómo moverse en las posiciones de ataque, que es comprensible porque hablando de David y hablando de Openda y son jugadores que acababan de llegar a la Juventus y que tenían un poco que inserirse en ese engranaje del equipo. Pero dejando eso de aparte, el equipo se movía al unísono, el equipo se movía sea al ataque que en las transiciones defensivas, se movía completamente coherente con lo que el partido requería. Y sobre todo me llamó mucho la atención la intensidad que mostraba el equipo, un equipo que no se conformaba con estar atrás y esperar al rival en su área para después salir al contragolpe, sino que proponía una línea defensiva a media altura, sobre todo en esa 3/4, no en el centro del campo como el Barcelona, pero bueno, una línea defensiva bastante alta para lo que es Italia, pero acompañada también de una intensidad en la recuperación del balón que a mí me gustaba. Y bien, todo fue un espejismo que duró bien poco, porque luego llegó el Inter, y como ya me recuerdo solo ese partido y me pone malísimo. Como llegó el Inter, y ahí se demostraron las carencias de la Juventus, una Juventus en la cual Igor Tudor apostó por el bloque bajo en casa, jugando contra el Inter, un equipo que sabes que viene a buscarte arriba. Y bueno, Igor Tudor apostó por el bloque bajo y al final logró sacar el partido. Sí, ese 4-3 que nos vendieron como la proeza, nos vendieron como la victoria grandiosa de la Juventus, no fue más que, digamos, esa, como suele decir, la crónica de una muerte anunciada, solo que
posponía, iniciaba ahí el declive del juego de la Juventus, que más adelante en esa misma semana llegó el Borussia Dortmund. Incluso fue aún peor, porque contra el Borussia Dortmund se encerraron todavía más en su propio campo. Una Juventus que contemporizadora, una Juventus especuladora, una Juventus que en ningún momento, hablo contra el Borussia Dortmund, que no es un equipo de top mundial, que sí ha llegado a una final de Champions hace 2 años, ok, lo acepto, pero no es un equipo top mundial. Y la Juventus se mostró tímida, se mostró deficiente en cuanto a la creación de juego, incluso a proponer, a llevar la iniciativa. En ningún momento lo hizo. Lo hizo cuando se vio abajo en el marcador por un 4-2 que era bochornoso, y que al final, bueno, con la actitud mostrada por los jugadores y sobre todo por un Dusan Vlahovic en estado de gracia, lograron empatar el partido y llevarse un punto. Ya aquí los que no estaban contra el Borussia Dortmund, los que no se habían convencido de lo mal que estaba la Juventus y del error que había sido el partido contra el Inter, contra el Borussia Dortmund ya comenzaron a salir de la cueva aquellos con dudas, los que comenzaban a plantearse el real valor de la Juventus como equipo. Y justo después vinieron los partidos contra el Verona y contra el Atalanta, que podían ser una oportunidad para demostrar que el inicio no había sido un inicio falso, sino que era la Juventus, la verdadera Juventus, la que había iniciado el campeonato. Nada más lejos de la verdad. Y a esto llegaron otros dos empates contra el Verona y contra el Atalanta, y todo para confirmar sobre todo ese modo en el que la Juventus entra a los partidos, al menos en esta racha de resultados mediocres que está teniendo. Entra a los partidos contemporizadora, dormida, sin intensidad, digamos especuladora con el resultado. Y en estos 6 partidos de temporada que lleva la Juventus, ha ido solo una vez. Ha terminado solo los 45 minutos por delante, solo una vez, contra el Inter. Que esto es un dato a considerar teniendo en cuenta los rivales a los que se ha enfrentado. Que si, para decir claramente, solo el Atalanta es un poco de nivel, pero estamos hablando de Verona, de Parma, de Genoa. No son rivales top aquí en Italia. Otro punto que quiero tocar rápidamente, porque ya me estoy pasando del tiempo que me había propuesto, es el tema de los goles recibidos, que ya van 9 en los últimos 4 partidos entre Champions y Serie A. 8 de los cuales los ha recibido en casa. A todo esto va sumada una ausencia total de fisionomía de juego clara, de una capacidad evidente de comportarse y actuar como equipo. Y bien, de aquí la pregunta: ¿cuál es la dimensión que tiene esta Juventus realmente? Pero sobre todo, ¿cuáles son, excepto Yildiz, los líderes técnicos de este equipo? No solo técnicos, sino también líderes emotivos, en que en el campo se muestren cuando el equipo está en dificultad, pidan el balón. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Es difícil decirlo. Ya desde el momento que Igor Tudor ha cambiado muchísimas veces y rediseñado muchísimo el 11 titular. Para terminar, hablaremos de Igor Tudor y su cuerpo técnico, que parece ser que se encuentra en un momento de entre confusiones y experimentos. El primer caso es el caso del capitán, el Locatelli, que era inamovible hasta hace poco tiempo, y en los últimos partidos ha dejado muchísimas veces su puesto a un Koopmeiners que, caballero, ¿cuánto van a esperar para ponerlo en el banco a Koopmeiners? Es un jugador que no está preparado para llevar el juego del centro del campo que necesita la Juventus. Incluso Locatelli contra el Atalanta se quedó en el banco por todos los 90 minutos. Lo mismo ha sucedido con Jonathan David, que digamos nos los vendieron como
el fichaje con fuegos artificiales de la temporada, el hombre que venía a salvar la delantera de la Juventus, el hombre que venía a hacer todos los goles que no se hicieron la temporada anterior entre los tres que llevaron el ataque de la Juventus, se ha dicho Kolo Muani, se ha dicho Concienzao, Yildiz. Bueno, al final David venía a sustituir, a añadir, mejor dicho, todos los goles que estos no habían realizado. Y bien, ¿dónde está Jonathan David? En el banco. ¿Por qué? Porque luego de los dos primeros partidos de la temporada, donde terminó marcando un gol, creo, si no recuerdo mal, que fue contra el Parma, perdió puesto, digamos, perdió poder en la jerarquía del ataque, cediendo el puesto incluso a Openda, otro recién llegado, pero que se ha visto fuera de lugar completamente, ya sea contra el Borussia Dortmund que contra el Atalanta, perdido en esa posición de delantero centro. Luego está el caso de Dusan Vlahovic, con toda probabilidad en junio dejará la Juventus, se irá gratis a costo cero, a parámetro cero, como les gusten decir. Y Igor Tudor ha probado de todo lo posible en ese ataque y al final no ha logrado obtener nada, porque la Juventus ha empeorado su rendimiento. De partido en partido ha ido cayendo en una espiral de no de resultados, sino de juego negativa, en una espiral de juego que no deja lugar a dudas de que han perdido confianza los jugadores. Ahora, esta noche a las 9 en horario de aquí de Italia, jugará contra el Villarreal en la Champions League, otro partido en el cual tendrá la oportunidad de reivindicarse el equipo, el cuerpo técnico. Depende de la propuesta que haga el entrenador Igor Tudor. Me espero un partido abierto, aunque si ya sabemos que la Juventus, o mejor dicho esta Juventus, gusta mucho de encerrarse, de meter el bloque bajo y esperar el contragolpe. Pero bueno, yo quiero ver intensidad, es lo que le pido a Igor Tudor. Quiero ver intensidad, quiero ver dinamismo, quiero ver jugadores despiertos, jugadores que combinan, jugadores que corren y que presionan al rival, y no que están ahí atrás esperando el balón, o que le llegue el balón a los pies, o que simplemente un pase largo y se resuelva con un gol de Yildiz o una asistencia. Bien, yo lo dejo aquí, me disculpan porque el video se me ha ido un poco más largo de lo esperado. Nos vemos en la próxima y hasta la vista.